ejercicio nos piden calcular la desviación estándar de los competidores del segundo ejercicio de la competencia de natación. Entonces, estos son los datos que nos daba el segundo ejercicio. Pues para los tres competidores teníamos los tiempos que hizo cada uno en cada una de las competencias, que eran 5 competencias, y habíamos calculado la media para los datos de cada uno de los competidores. La media para Diego, la media para Tomás y para Sergio. Entonces, con base en eso, vamos a calcular la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, en este caso, tenemos unos tiempos de 5 competiciones. Entonces, aquí podríamos estar hablando de que tenemos una población de datos para cada uno de los competidores y no tenemos muestras, ya que para tener muestras tendríamos que tener varios datos y de esos varios datos tomamos o seleccionamos algunos al azar y con esos algunos que tomamos calculamos media y desviación. En este caso no tenemos varios datos, o bueno, sí los tenemos, pero no vamos a tomar algunos, sino que vamos a tomar todos. Entonces estaríamos hablando de una población y por lo tanto vamos a calcular la desviación estándar poblacional, que se caracteriza por tener en el denominador a la letra n, es decir, al número de datos. Entonces vamos a calcular la desviación estándar como ejemplo de cálculo para Diego. Y luego vamos a pasar, o bueno, ya con el ejemplo de cálculo, damos los datos para los demás competidores. Entonces comencemos. Entonces, para Diego, los datos que teníamos acá, los tiempos los pusimos aquí en esta columna. Y si nos fijamos en la fórmula de desviación estándar, tenemos que realizar la resta entre cada uno de estos datos y el promedio de todos ellos. Entonces vamos a hacerlo aquí para el primer dato. Entonces tendríamos 61,7, que sería el primer dato, menos, bueno acá menos, el promedio que es 62,34. Eso nos va a dar menos 0,64. Entonces, este valor es el que vamos a poner acá, 0,64. Ahora nos dicen que esa diferencia tenemos que elevarla al cuadrado. Es decir que ahora a menos 0,64 lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, menos por menos nos da más, nos daría positivo, y 0,64 a la 2 nos daría 0,4096. Entonces, este dato iría acá, 0,4096. Aquí entonces ponemos las diferencias y aquí ponemos el cuadrado de esas diferencias. Entonces, con este ejemplo de cálculo, vamos a llenar la columna de la diferencia y la columna del cuadrado. Entonces, ya tenemos las diferencias calculadas para todos los datos y sus respectivas potencias elevadas al cuadrado. Una vez que tenemos aquí las potencias, vamos a sumar los datos de esta columna, ya que aquí nos dice que tenemos que hacer la sumatoria de las diferencias de los cuadrados, es decir, de estos datos. Desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada b. Entonces, si en la calculadora sumamos estos 5 datos, nos va a dar 1,712 dividido en n. Pero n, ¿qué es? N es el número de datos de la población. Entonces, en este caso para Diego tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Sería dividido en 5. Realizando la operación, tendríamos que 1,712 dividido en 5 nos da 0,3424. La raíz de 0,3424 nos da 0,585. Y esto lo podemos aproximar a 0,6.
Pues esta va a ser la desviación estándar para los datos de Diego. Ahora, si para los datos de Tomás y de Sergio hacemos para cada uno el mismo procedimiento de calcular la diferencia, los cuadrados, luego la sumatoria, la raíz, para cada uno de ellos vamos a obtener la desviación estándar de 0,8 para Tomás y de 0,9 para Sergio. Entonces, si comparamos entre las tres desviaciones estándar, la menor es la de Diego. ¿Esto qué quiere decir? Que sus datos van a tener poca variabilidad, es decir, cada vez que él compita, sus datos van a tender a acercarse más al promedio, mientras que los datos de Tomás y Sergio, al tener desviaciones estándar más grandes, quieren decir que sus datos van a tener un rango mayor y van a variar entre ese rango mucho más amplio. Por lo tanto, los datos van a ser más alejados del promedio de cada uno. Entonces, eso significa que el mejor competidor seguiría siendo Diego, porque sus datos van a ser mucho más regulares y mucho más similares entre sí que los de Tomás y Sergio. Y con esto finalizaríamos el ejercicio.